¿alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que vaya a venir en el final? La verdad, no sé para qué tanto rollo con esas cosas. Bien que hemos visto todo el parcial, todo lo que necesitamos saber, y hasta ahorita se empiezan a complicar. Además de todo sabemos lo que viene, ¿no? Pues nada, güey, todo está complicado. Todo es comercio, rutas, nombres raros que parece de Changoleón. Hasta parece que eran parientes de Perú, cada nombrecito que tienen. Yo la neta no he entendido nada de nada la maestra. Pues ahora yo menos. La neta es que no entiendes. ¿Tú, Arlene? Bueno, yo no le entiendo. De por sí nunca le entiendes a nada. Nunca participas, nunca entregas trabajos, llegas tarde. No le digas sus verdades, pobrecito va a llorar la niña. Bueno, ¿saben qué? Ya, tranquilos, ahora me quedo, ya lo termino. ¿Saben qué? El tema es fácil, es calentamiento global y globalización en la Edad Media. El calentamiento global es algo realmente muy sencillo. En el año 800 hubo un fenómeno térmico que hizo que las temperaturas se elevaran. Toda Europa y el norte de África... Aguanta. Yo no te estoy entendiendo nada. Ajá, somos campechanos, no es como chilango. A ver, mejor explícalo. A ver, permíteme, Arturo. Yo creo que sería mejor, Améndola, para que no hubiera ningún problema, ninguna confusión, que nos mostraras qué es lo que has estado investigando y qué es lo que tienes en la computadora. Me parece buena idea, pero les voy a cobrar. Aquí está, ya se apagó, pero en esta computadora les voy a mostrar todo lo que es necesario para pasar el examen final. Muy bien, empecemos. ¿Qué es la época de la Edad Media? Es un periodo histórico comprendido de entre los años 476 y el año 1453. ¿Y bien? ¿Qué significan estas fechas? Ambas fechas están relacionadas con el Imperio Romano. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente es invadido por los bárbaros y sucumbe. En el año 1453, el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino también cae. ¿1000 años? ¿Tanto tiempo duró la Edad Media? Toma en cuenta que esta etapa también está dividida. ¿Ah, sí? Sí, acuérdate que tenemos la Alta Edad Media comprendida desde sus inicios hasta el año 1000. Y la Baja Edad Media desde el año 1000 hasta el año de 1453. ¿Por qué Alta Edad Media y Baja Edad Media? La Alta Edad Media inicia cuando cae el Imperio Romano de Occidente, como ya se había dicho anteriormente. Cae porque se vio asediada por las invasiones bárbaras, los germanos, los vikingos y los godos, entre otros. Y esas tribus que invadieron crearon los distintos reinos que conocemos actualmente en Europa Occidental. ¿Y la Iglesia Católica? La Iglesia Católica logró sobrevivir y poco a poco los bárbaros se convirtieron al cristianismo. ¿Y qué pasaba mientras en la Europa Oriental? Bueno, allí el Imperio Bizantino seguía fuertemente establecido. Sí, además en el año 550 los bizantinos invadieron parte de Italia, que en ese entonces era el reino ostrogodo. ¿Y permanecieron ahí? No realmente, poco después se tuvieron que replegar a Constantinopla, porque en Asia y en el norte de África se encontraban incrementando rápidamente los ataques por parte de grupos musulmanes. ¿Y quiénes son los musulmanes? Los musulmanes son los representantes del Islam que a partir del año 626 empezaron a expandirse desde Oriente y Norte de África. ¿Y solo atacaron al Imperio Bizantino? No, también atacaron parte de la península ibérica y parte de Italia. ¿Y qué pasó con los pueblos bárbaros, establecidos en Occidente cuando los musulmanes atacaron? Muchos fueron dominados por los musulmanes, desde la península ibérica hasta buena parte de Italia. Francia no fue el caso. ¿Qué pasó con Francia? En el año 774, un emperador del reino franco, Carlomagno, logró unificar a los reinos cerca de Francia, incluyendo una parte de Italia, formando el Imperio Carolingio. ¿Otro imperio? ¿Y qué pasó con él? No duró mucho. A la muerte de Carlomagno, unos años después, el imperio fue dividido por luchas internas. Se conformaron de nuevo los reinos y empezaron las migraciones de las ciudades hacia las comunidades rurales. ¿Y qué otras cosas debo considerar? Yo contesto esa. Tenemos los geográficos que son de importancia y los económicos. Sí, el cambio de estos aspectos afectan a los demás. ¿Los geográficos también? Porque los cambios climáticos, por ejemplo, tuvieron un gran impacto en la agricultura. ¿Tanto así? Sí, recuerden que fue una economía de subsistencia.
Ellos dependían de la agricultura. La razón principal fue que hubo un fenómeno térmico, es decir, a partir del año 800, en un promedio de 3 a 5 grados, la temperatura se elevó. ¿Tanto? Sí, estas alzas de la temperatura resultó en mayor producción agrícola y crecimiento de la población gracias a la buena alimentación. Y el hecho de que hubo menos frío ayudó a que la gente no pereciera en el invierno. Sí, y ahora la migración cambió de sentido. Ahora los campesinos iban a la ciudad y el comercio se incrementó con el crecimiento de producción y el descongelamiento de rutas comerciales en el norte. Entonces había más población. Sí, así termina la Alta Edad Media, con el aumento de la demografía y más rutas de comercio. Nuevas rutas de comercio. Sí, porque se lograron avances en la parte económica y en la social. Y con eso, ¿a qué te refieres? Con el aumento de la demografía, las ciudades crecieron, porque como ya mencionamos, la migración del campo a la ciudad se hizo más frecuente. Incluso algunos campesinos enviaban a algunos de sus hijos a ser aprendices de oficios en la ciudad. ¿Oficios? ¿Cómo cuáles? Como herrería, carpintería o sastrería. También tuvieron gran impacto en la economía las llamadas cruzadas. ¿Cruzadas? Sí, llegando al año 1000, el Imperio Bizantino decidió hacer un movimiento de reconquista espiritual en Tierra Santa. ¿Espiritual? ¿Por qué lo dices así? Porque fueron una serie de conquistas militares que trajeron muerte y enfermedades en lugar de bendiciones. Entonces fue una catástrofe total. No realmente, como muchos europeos iban a Oriente y regresaban con esclavos, mujeres, maestros y nuevos conocimientos. Europa de Occidente se llenó de conocimientos y tecnología árabe. Nuevas tecnologías como cuáles. Pues la imprenta, el papel y conocimientos de las matemáticas y la astronomía que llegaron desde Oriente. También las catapultas y la tecnología del vidrio. También hay que mencionar la introducción de especies, hierbas que no se conocían en Europa. Sí, los mercados se llenaron de nuevos productos y el comercio se expandió. Ya no solo era un comercio local, sino que el comercio se globalizó. Comercio, o sea, como de shopping. No realmente. Las rutas de comercio eran las que abarcaban gran parte de Europa, Asia Menor y el norte de África. Esas mismas rutas hicieron que se fundasen nuevas ciudades. Al pasar los mercaderes por nuevos caminos, necesitaron tener lugares de reposo y por eso se fundaron esas nuevas ciudades. Además, hay que mencionar que se crea una nueva clase social, los comerciantes. Sí, recuerden que hasta antes de eso solo habían los nobles y los campesinos. Y ellas sí que aprovecharon su dinero, bueno, al menos mandaban a sus hijos a buenas universidades. A las universidades, ya había universidades. Antes de hablar de universidades, primero hay que hablar de las catedrales fundadas en las grandes ciudades. En esas ciudades se fueron creando catedrales para la adoración religiosa. Como Estrasburgo y Notre Dame, construida entre 1015 y 1439. Pero no solo fueron usadas para adoración religiosa, muchas de esas se convirtieron en universidades. Donde empezaron a enseñar el trivium y el quatrium. ¿Y qué es eso? El trivium era una clase de gramática, retórica y lógica. Además, habían clases especializadas de derecho, medicina y teología. Bueno, tampoco olviden el quadrium, era una clase de aritmética, geometría, música y astronomía. ¿Solo fueron universidades religiosas? No, también las existieron laicas creadas por los gremios de comerciantes. Como Oxford en Reino Unido y Salamanca y Palencia en España. Así se va concluyendo la Alta Edad Media, que fueron aproximadamente 2 siglos de transición. Sí, entre el siglo XI y XIII. Después inicia la Baja Edad Media, donde los problemas se hacen mayores. ¿Por qué dices eso? Bueno, es que hay ciertas cosas que hacen que la población disminuya después de esos siglos. A ver, tú explícame eso. En algunos lugares el aumento de la temperatura fue tanto que las sequías se hicieron presentes, haciendo que la producción agrícola se viera diezmada. Además, con tantos hombres en las cruzadas ya no había campesinos y el campo se descuidó. Para el siglo XIV, la hambruna se hizo presente en gran parte de Europa, lo que trajo muchas muertes.
Pronto las enfermedades estuvieron a la orden del día. La peste negra se desató desde el siglo XV, diezmando más de la mitad de la población en Europa. ¿Y dónde se originó esta enfermedad? La pandemia se inició en Asia y llegó en Europa por las rutas comerciales. Sí, estos fenómenos que preocupaban tanto a la gente hizo que la mentalidad cambiara. La antigua filosofía estoica regresó a la mente de los pobladores. Con tanta muerte y catástrofe, se generó un sentimiento de solidaridad y humanismo. Lo que a la larga hizo que a partir del siglo XIV el Renacimiento tuviera lugar, revolucionando no solo el pensamiento, sino también el arte y la estructura social de todo el mundo conocido hasta ahora. Siglo XIV, ¿estás seguro? ¿No fue en el siglo XVI? Sí, perdón, tienes razón, es en el siglo XVI. ¿Ven cómo todos estamos aprendiendo ahora? Ven, nos estás ayudando a enseñarnos y tampoco está al acorde con el tema, te lo dije. Y por fin, después de tantas invasiones, guerras internas y enfermedades, el imperio bizantino cae. Este acontecimiento marca el fin de la Edad Media, haciendo que el ya mencionado renacimiento tuviese lugar. ¡Wow! Un fenómeno afecta a otro, jamás supuse que estuviesen relacionados. Ahora creo poder aprobar el examen. ¿Aprobar? Yo creo que todos sacamos un 10. No pidas milagros.